De ¿Me vuelta. escuchas A ver mejor ahí. acá? Perfecto. Ahora sí. ¿Ahora A sí? ver. ¿Mejor audio? Sí. Sí, excelente. Te Bueno, listo. preguntamos eso entonces, Stephanie. ¿Cuáles fueron tus últimos trabajos? Eh, ¿Qué fue lo que te motiva a meterte en estos lugares? Contanos 2 ejemplos, por lo menos, de dónde estuviste. Bueno, voy a contarles del último viaje en donde estuvimos, que básicamente duramos 25 días en el Amazonas, en diferentes sectores del Amazonas. ¿Qué motiva la desinformación? ¿Qué motiva los titulares vacíos? ¿Qué motiva básicamente dar información real, no desde un titular, no desde lo que les decía a ustedes, un comunicado de prensa que la final tiene intereses políticos? Yo, la verdad, me cansé de la política, me cansé tanto de la derecha como de la izquierda, me cansé de la manipulación que hacen con los medios de comunicación. Me cansé de que, por ejemplo, voy a ser muy clara y honesta con ustedes, hace Sí, 4 claro. años atrás amaban a la fuerza pública porque su comandante en jefe era el presidente de ellos, o sea, de derecha. Cambia presidente, inmediatamente comienzan a atacar a la fuerza pública. ¿Por qué? Porque quieren atacar al presidente, que no es del gusto de ellos. Entonces comienzan a utilizar factores, comienzan a utilizar personas, comienzan a utilizar instituciones para atacar con un propósito político. Eso a mí me parece demasiado bajo, me parece muy ruin, porque detrás, por ejemplo, de las instituciones militares, al menos acá en Colombia, sí hay personas que son unos torcidos y yo misma los he denunciado, como hay personas que han hecho cosas muy buenas, pero me parece muy cochino, muy ruin, muy sucio que la gente cambie de posición de un momento a otro simplemente por intereses políticos. Entonces, comenzando por ese tema, empecé a ver titulares. El ejército no está haciendo nada, el ejército está guardado en los batallones, fuerzas militares no están haciendo absolutamente nada en Colombia y están, bien, me acuerdo un título que decía, el ejército se dedicó a barrer los parques en Colombia. La gente empezó a decir, venga, no se están destruyendo al ejército, el ejército no está haciendo absolutamente nada en Colombia. Le estamos entregando el país a los narcoterroristas. Y yo empecé a preguntar, venga, ¿eso es cierto? ¿Será que estos titulares que están diciendo que el ejército está guardado, que le estamos entregando el país a los guerrilleros, que el ejército se volvieron los guardianes de los guerrilleros, es cierto? Vamos a ver. Empecé a hacer la logística, mirar, les dije a ellos, yo quiero ver si realmente es cierto. Me fui con los soldados en una travesía que creo que muy pocos periodistas inclusive lo harían y me dijeron que no lo han hecho, que es salir desde la 1 de la mañana, oscuridad completa. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que todos ustedes saben, tenemos un conflicto interno, grupos narcoterroristas, narcotráfico, fuerza pública, Estado. Entonces, todas estas zonas, que tampoco podemos decir que es mentira, ha tenido un abandono absurdo desde hace muchísimos años. Otra vez, no quiero ir de derecha ni de izquierda, la realidad, desde donde yo he visto. En el Amazonas, donde yo fui, hay lugares, hay casas, hay pueblos que ni siquiera tienen luz, que viven como en 1800, con velas, que no hay carreteras, no hay vías. Entonces, si podemos decir que hay abandono de Estado, obviamente había un abandono de Estado, obviamente ha existido, y eso ha sido un terreno fértil que han utilizado los grupos armados terroristas para llegarles y decirles, oiga, ustedes no tienen nada, yo les ofrezco. Entonces, eso es una realidad que es muy fácil criticarla desde un escritorio, desde un estudio, pero cuando uno llega, uno tiene que caminar horas y horas en barro para llegar a una casa, ver que la casa tiene un baño que queda fuera de la casa, en un huequito, ver que no hay luz, ver que no hay agua, ver que no hay comunicación, ver que ni siquiera hay señal de teléfono. Ahí es cuando uno se da cuenta de la realidad de Colombia. Entonces, con eso mismo fuimos a ver qué es lo que estaba pasando con las fuerzas militares. Y me encuentro la sorpresa que no están sentados barriendo parques como los titulares de medios periodísticos lo están haciendo. Veo una cantidad de soldados con sus comandantes planeando operaciones en contra del narcotráfico. Ahí es cuando yo entro a pedir las cifras. Venga, yo necesito saber las cifras de lo que ustedes están haciendo para comparar, a ver si no están haciendo nada. Oh, sorpresa, están haciendo inclusive más que el año pasado. Entonces, ahí es cuando uno dice,
¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la prensa? ¿Qué está pasando con los medios? ¿Qué ¿Y está por pasando qué? con la realidad? Pero ahí está la pregunta, ¿cómo vos tomás como válido o cómo creerle a la fuente oficial? Vos lo constataste y lo viste, no te Sí, quedaste solo con el dato. exacto. Y no solamente con eso, me pasaron fotos, me han pasado información, me dicen, mire, otro laboratorio destruido, otro golpe, información. Obviamente para mí es imposible estar acompañando en todas las operaciones porque sobre todo es riesgoso. O sea, ¿Mm? es algo que también tenemos que entender. Caminar con los soldados ya es un objetivo militar. Uno literalmente se tiene que dar la bendición. Yo tengo que admitir que la noche anterior a mí me dio miedo. Le prendí velitas a la Virgen, soy muy creyente de la Virgen, eh, y pedirle a Dios, vámonos. Uno andar en esos camiones, en medio de esas vías, en una zona que es roja en Colombia, que es la frontera con Ecuador, que es el Putumayo, y ver siembras de coca, hasta cierto punto. Llegamos hasta cierto punto en camión y dijeron, ya, acá tenemos que caminar. Cero celular, tú no puedes sacar cámara, no puedes sacar linternas, no puedes sacar nada, porque el más mínimo brillito ya puede ser una detección para saber que ellos están allá y nos pueden atacar. Ahí entra otro factor, la manipulación a la población civil. Los grupos armados ilegales en todas estas zonas, como han estado tan arraigados y han estado tan metidos, manipulan a la población civil. Obviamente no podemos tampoco decir que toda la gente es inocente, porque obviamente también dentro de la misma población civil hay guerrilleros vestidos de civiles que también manipulan a toda la población. Pero una de las órdenes que la guerrilla da a la población civil es ojos, oídos, todo lo que ven, todo lo que escuchan, no lo cuentan. Si la población civil en algún momento llega a ver al ejército caminando por las montañas, llega a verlos pasando por algún lado, lo primero que hacen, oiga, miren acá, o va una persona, Son una moto o informantes de los avisa. narcoterroristas. Una forma muy interesante de cómo avisan, porque hay sitios donde no hay señal, la música. Mm. Prenden radio durísimo. Eso es un aviso de que el ejército está en la zona. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ejército? Que yo lo vi, lo caminé, andar paso por paso. No es nada fácil. Para mí, en serio, fue una experiencia muy importante porque ahí es cuando uno comprende el trabajo que hacen nuestros soldados. Caminar en zonas con ríos, montañas, piedras, barro, de piso resbaloso, llovió el día anterior, entonces uno se podía resbalar en cualquier momento, huecos, o sea, es muy duro, sin luz, simplemente con el tacto, es muy duro. ¿Sabes Ale, qué? Sí, que es muy similar a cómo los narcos acá en las villas manipulan a la población civil con diferentes tácticas. Yo te quería preguntar si vos pudiste hablar con la población civil y qué te decían, porque acá, por ejemplo, lo que te dicen es, porque acá se le dicen soldaditos a los chicos que avisan, que son menores de Ok, edad. ok. A los soldaditos les dicen, ¿para qué va a ir al colegio si el narco le puede pagar 50.000 pesos, serían $50 por día, para avisar si viene la policía o no? ¿Vos pudiste hablar con Mira, la población civil? es muy interesante, pues en esta oportunidad no, porque si teníamos oportunidad de hablar o acercarnos a la población civil, nos iban, como decimos acá, a sapear. Entonces, en esta oportunidad fue una operación militar donde teníamos básicamente que estar totalmente alejados de la población civil. Tocó caminar y hacer como desvíos en ríos para no pasar por ellos. Ahora ven, te cuento otra cosa, que es muy interesante lo que tú estás diciendo. Ahora acá los grupos armados ilegales, ¿qué hacen con la población civil? Les dan la orden de que secuestren a los soldados, que lo quieren llamar retención. No, no es ninguna retención. Privar de la libertad a una persona por así sea un minuto hasta ciertas horas es un secuestro. Entonces, acá utilizan a la población civil, 20, 30, 50, hasta más personas sin armas, a rodear a los soldados. ¿Por qué lo hacen y por qué utilizan a la población civil? Porque ellos tienen claro que si entra la guerrilla con armas, pues el ejército puede confrontar a otro cuerpo armado, o sea, a la guerrilla, y puede enfrentarlos con las armas. La guerrilla no es bruta, utilizan a la población civil porque están desarmados y es población civil. Ellos saben que no pueden, que el ejército no puede contraatacar o no puede reaccionar en contra de la población civil. Y donde lo lleguen a hacer, yo me imagino el problema, los titulares, mejor dicho,
soldado empuñó un arma contra población civil, derechos humanos, sería una locura, sería una locura. Entonces, nuevamente, es muy fácil para la gente criticar y decir, ay, pero ¿por qué se dejan secuestrar? Pero pónganse en los zapatos de los soldados. ¿El presidente colombiano no controla los medios de comunicación? En el momento no, o sea, en el momento no. Hay muchos medios de comunicación que están dándole muy duro al presidente y pues ahí están. A mí me han hecho censura, yo no voy a decir que no, pero me lo han hecho inclusive en gobierno pasado, en este gobierno. En gobierno pasado me hicieron muchísima censura. Hice 2 denuncias, inclusive con un documental que hicimos para la Comisión Civil de la Verdad, mostrando las historias de lo que estaba pasando en Colombia. Estábamos haciendo un documental muy importante con las voces de todas las personas del conflicto armado, incluyendo una víctima de las FARC, una persona que estuvo viviendo en una zona muy complicada, un soldado y una desmovilizada. Cuando entregamos el documental, me acuerdo, me dicen, tienen que sacar a 2 personajes, al soldado víctima de minas y a la mujer que está contando que las FARC le mató a su mamá, a su papá, perdón. Eso para mí es censura. Fue una pelea, la cosa más absurda de decir, no, acá se ponen todos los personajes del conflicto armado y se ponen a todos. No, me acuerdo que incluso dijeron, pero es que esa señora está loquita, ¿por qué la ponen? O sea, ¿por qué tienen que degradar a una persona, decirle loca, por el simple hecho que está contando la historia de su familia, de cómo mataron a su familiar? O sea, eso es una vaina absurda. Hace poco también me hicieron una censura, un mismo general del ejército, perdón, disculpa, un coronel del ejército, en donde yo estaba trabajando como asesora de comunicaciones externas. Simplemente me decía, es que tú no puedes hablar de víctimas, no puedes hablar en contra de la guerrilla, tú no puedes hablar en contra de las FARC, porque eso es ir en contra del gobierno. Eso sí me lo dijo, tengo pruebas, tengo audios y también lo denuncié. Entonces la censura sí ha existido, yo puedo decir, tanto antes como con el coronel que sucedió ahorita. Pero eso tampoco es, digamos, lo que te digo. El coronel, por un lado, me dijo, no puedes hablar de grupos narcoterroristas, no lo puedes hacer, porque sería ir en contra del gobierno. Pero por otro lado, yo puedo ir y grabar y mostrar lo que está pasando de los ataques en contra de los grupos armados ilegales y de sus economías ilegales, como es el narcotráfico, el clorhidrato de cocaína, y no tengo problema. Hasta el momento no me han hecho nada, afortunadamente. Entonces no puedo decir que existe una censura, ahorita no. Sí, te dejo la última, dale. Sí, porque ahora tenemos un invitado que justamente una historia similar, pero acá en Santiago del Estero, que hay detenidos por falta de libertad de expresión. ¿Qué te motiva bueno, Luis, ¿qué te motiva a seguir haciendo esto pese a lo peligroso y a la censura y a todo lo que nos contaste? Yo creo que darle voz a aquellos que no tienen voz. El periodismo se ha vuelto básicamente un micrófono para las personas con poder y con plata. Y las personas que están en lugares que quieren contar su historia, que son a la final víctimas de todo este mundo, de la política, del poder, no tienen opción de hacerlo. Entonces, para mí, el periodismo, mi periodismo, es un periodismo para la gente, para el pueblo. No estoy detrás del político, no me interesa, ¿no? Para eso hay una cantidad de medios tanto un lado como el otro, para estar detrás como lambones a los políticos. Un periodismo social. Exacto. A mí no me interesan los políticos porque para eso ya hay muchísimo periodismo. A mí me interesa la gente. Esas personas que cuando uno llega a un pueblo, llega a un lugar, me dicen, miren, es que de verdad nosotros no tenemos nada. Miren, yo soy víctima del conflicto armado. Mire, yo soy víctima de las FARC. Pero es que a mí nadie le interesa escuchar mi voz porque soy un campesino. Pero esos campesinos, esas personas son los que forman Colombia. Eso es Colombia para mí. Eso es el país. Entonces, cuando uno le dicen, oye, gracias por tenernos en cuenta, gracias por venir hasta acá. Yo creo que una de las experiencias más lindas es uno poderse sentar con esos colombianos reales, no en grandes oficinas, no en palacios, no en temas políticos, sino sentarse en la Colombia real, que le preparen a uno un sancocho, tomarse un café con ellos. Conocer la historia real de ese país es lo que a mí me motiva.
Bueno, Stephanie, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá el chat está encantado, así que sos bienvenida cuando gustes. Muchas gracias por compartir con nosotros tu periodismo. Muchísimas Muchas gracias a gracias ustedes y por la invitación. felicitaciones. Un Felicitaciones, abrazo. gracias.